Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 31. ¿Qué quieres decir? El comentario de Riley provocó que Ace y las chicas intercambiaran miradas extrañas, sus expresiones cambiando para coincidir con su propia incomodidad. Aunque Riley había sido el vicecapitán de los piratas de Roger, la mano derecha de Gold de Roger y, por extensión, el tío de Ace debido al legado de su padre, Riley nunca había aceptado ese papel. Nami y los demás lo llamaban cariñosamente tío Riley, tratándolo con el mismo respeto que a Ace. Pero Riley, desde que se unió a los piratas de Ente y como capitán del Escuadrón Cero de Ace, había abandonado la idea de ser un tío y ahora se consideraba un seguidor de Ace, su capitán. Sin embargo, allí, por primera vez, Riley asumió ese rol familiar, esperando que las chicas le mostraran un poco del respeto que se le debe a un mayor. Este cambio tomó a las chicas con la guardia baja, provocando algunos pensamientos inesperados, especialmente para Nami. El haki de observación de Nami se había desarrollado tanto, combinado con el despertar de la fruta del trueno, que su rango de percepción era inigualable. Ni siquiera Shanks, quien podía vislumbrar el futuro con su avanzada técnica de asesinato por vista y sonido, podía rivalizar con el alcance del haki de Nami. Durante el incidente del Emperador de la Llama, Nami notó, como era de esperar, la presencia de la única mujer de los 7 señores de la Guerra del Mar. Las piratas Kuja, que en su día solo eran superadas por Big Mom en número entre las tripulaciones piratas femeninas, eran una fuerza poderosa. Pero la más notable de ellas era su capitana, la emperatriz pirata, Bo Hancock, aclamada como la mujer más hermosa del mundo. En el punto álgido de la batalla de Ace, Nami estaba completamente concentrada en él, con su haki de observación atento a cada uno de sus movimientos. Pero cuando llegó Kaido de los piratas pelirrojos y comenzaron las negociaciones, la curiosidad la venció y Nami centró brevemente su atención en la emperatriz pirata. Aunque el haki de observación no le permitía ver el rostro de Hancock con total claridad, le permitía percibir sus emociones, movimientos corporales y respiración. Y desde su perspectiva experta, incluso a distancia, Nami podía captar la silueta de Boa Hancock. Ese breve vistazo dejó a Nami asombrada. El aura de Hancock, su porte y los simples contornos de su figura cautivaron a toda una nación. No era de extrañar que se dijera que algunas mujeres podían hechizar al mundo con solo su sombra. Pero lo que más sorprendió a Nami en ese momento no fue la belleza de Hancock, sino la extraña emoción que percibió irradiar de ella. Era una emoción sorprendentemente familiar para Nami, una que ella y Kaya habían sentido a menudo cuando estaban cerca de Ace. Fue entonces cuando una revelación impactante la golpeó. ¿Podría ser que Bo Hancock estuviera enamorada de Ace? Nami instintivamente se cubrió la boca mientras su mente corría. Conocía a Ace mejor que nadie, sobre todo después de involucrarse íntimamente con él. Siempre que estaban solos, Nami se aferraba a él, escuchando sus historias de infancia. Sabía que su vida había sido sencilla. Criado por el héroe de la Marina Garp, Ace creció en la aldea del Molino, donde vivió con el bandido Dadan y conoció a sus 2 hermanos, Luffy y Sabo. Luffy, el nieto de Garp, y Sabo eran los orgullosos hermanos menores de Ace, ambos soñaban con convertirse en su mano derecha y ayudarlo a convertirse en el rey de los piratas. A los 17 años, Ace zarpó, y la primera persona que reclutó para su tripulación fue Nami. Al pensar en esto, una cálida sensación floreció en el corazón de Nami. Aunque Ace había compartido primero una conexión más profunda con Robin, y aunque Kaya ocupaba un lugar especial en su corazón debido a su fragilidad y naturaleza angelical, Nami sabía que Ace la trataba de forma diferente. En ocasiones importantes, siempre era ella quien estaba más cerca de él, a su lado como su navegante, la primera integrante de su tripulación. Nami estaba segura de que Hancock nunca había conocido a Ace. Pero en aquel campo de batalla, cuando su haki de observación percibió las emociones de la emperatriz pirata, estas eran sorprendentemente similares a las que ella y Kaya sentían por Ace. Si Hancock estaba realmente enamorado de Ace, entonces sus sentimientos no eran menos intensos que los que albergaban Nami y Kaya. A pesar de todo lo que pensaba, Nami no podía comprender lo que había pasado a Hancock ni el secreto de la fruta del amor que había comido. Pero una cosa estaba clara: no era descabellado enamorarse de Ace. Después de todo, para Nami, Ace era el hombre más atractivo del mundo. Y ahora, Ace los traía a Amazon Lily, no por razones románticas, sino por los métodos únicos de entrenamiento de haki que poseían los piratas Kuja. Aunque Nami no era tan hábil en el haki como otros, se había convertido en una de las luchadoras más formidables en el mar, con un poder cercano al de un almirante. Sabía lo valioso que podía ser el entrenamiento en haki de Kuja.
Si esta formidable fuerza pudiera integrarse en los piratas de Entei, combinada con la visión y comprensión de Ace, podrían forjar un ejército de terroríficos guerreros usuarios de Haki. Esta sería la tercera legión poderosa de Ace, después del ejército de la fruta del diablo y el ejército de gigantes. Con el inmenso conocimiento del Haki de Ace, combinado con la destreza en combate de las guerreras Kuja, todas ellas con una base de Haki, no era descabellado imaginar que las mejores desarrollarían una armadura de Haki de cuerpo completo. Una legión compuesta exclusivamente por guerreros capaces de cubrirse el cuerpo entero con una armadura de Haki sería una fuerza insuperable. Este sería un regimiento aterrador, tan poderoso que incluso ella, a punto de alcanzar el nivel de almirante, tendría que retroceder con cautela. ¿Cómo podría una fuerza así no servir a Ace? Los ojos de Nami brillaban con determinación. Como una de las mujeres del rey, ella también se fortalecía. El sueño de apoyar a Ace en su búsqueda por convertirse en el rey del mundo había superado su sueño de infancia de cartografiar todos los mares del mundo. Si la emperatriz pirata Boa Hancock realmente se enamorara de Ace, la formación de un cuerpo Haki tan poderoso estaría a su alcance. Para poseer una legión compuesta enteramente por combatientes a la par de los vicealmirantes de mayor rango del cuartel general de la Marina, con tal fuerza, Ace tendría una oportunidad contra el poder masivo del gobierno mundial y los aún invisibles caballeros de Dios. Aunque su flota había salido victoriosa del incidente de Yandy, Nami, con su agudo intelecto, sabía que su triunfo había dependido de la brillantez de Ace. Pero a pesar de la incorporación de poderosos aliados como Rayleigh e Iso, la fuerza de combate y la influencia de los piratas de Entei seguían siendo inferiores a las del gobierno mundial. La principal razón por la que el gobierno mundial se vio obligado a someterse fue la capacidad de Ace para manejar la fruta del portal, lo que le otorgaba ventajas estratégicas. Sin embargo, en una guerra total, su fuerza de combate actual no sería suficiente. Por eso, después del banquete de celebración, siguieron con entusiasmo a Ace hasta Amazon Lily. Su Haki era simplemente demasiado débil comparado con el abrumador poder de las frutas del diablo. Si su Haki pudiera ser mejorado, Nami estaba segura de que podría rivalizar con Aokiji o incluso con Akainu. Su habilidad con la fruta del trueno la convertía en una de las luchadoras más formidables, capaz de enfrentarse a los 4 emperadores. Con un Haki más fuerte, Vivi y Raki también podrían alcanzar el nivel de almirante, lo que aumentaría aún más el poder de Ace. Pero aún eran demasiado pocos. La fuerza del gobierno mundial era abrumadora. Como una de las mujeres del rey, Nami estaba decidida a ayudar a Ace en todo lo posible. Un poderoso cuerpo Haki era justo lo que Ace necesitaba. Y ahora, los pensamientos de Nami se dirigieron a la emperatriz pirata. Si pudiera ayudar a Boa Hancock a unirse a las filas de Ace, sería una gran victoria. Los ojos de Nami brillaron con astucia y encanto al mirar a Rayleigh. Tío Rayleigh, no te preocupes, dijo con una sonrisa traviesa. Nos encargaremos. Rayleigh miró a los astutos pero adorables ojos de Nami y escuchó sus palabras cuidadosamente elegidas. Las comisuras de su boca se crisparon involuntariamente. Él sabía lo astuta que era Nami. Su inteligencia por sí sola era suficiente para hacer que incluso un veterano experimentado como él, que había superado innumerables tormentas, se sintiera un poco inestable. Y ahora, con su Haki de observación potenciado por el despertar de la fruta del trueno, le resultaba demasiado fácil percibir la agitación emocional de Hancock durante el conflicto en el campo de batalla. Sumado a lo que acababa de decir, a Rayleigh le quedó claro que Nami, con su mente brillante, ya había descifrado la verdad. Pero cuando miró a Nami y luego a Shaki, ambos compartieron una mirada de alivio. Ace era sin duda el alma de los piratas de Entei, su líder indiscutible. Y bajo el mando de Ace, Nami no solo era el miembro más fuerte de la tripulación, sino también el primero. En los últimos días, Rayleigh y Shaki se habían dado cuenta de lo especial que era Nami para Ace. Durante el incidente del Emperador de la Llama, cuando Ace estaba enfrascado en una batalla con las fuerzas de élite del gobierno mundial, Nami había sido quien comandaba a los piratas de Entei. Ella era, sin lugar a dudas, la segunda al mando de los piratas de Entei. Incluso Nico Robin, la sensata e inteligente niña del diablo, seguía las órdenes de Nami sin rechistar. Era evidente que Nami tenía una autoridad considerable dentro de la tripulación. Si Nami había percibido los sentimientos de Hancock y declarado que aceptaría a la emperatriz pirata, significaba que las demás mujeres de los piratas de Entei no la rechazarían. Esta constatación supuso un gran alivio para Rayleigh y Shaki, quienes durante mucho tiempo habían considerado a Hancock como una hija y estaban preocupados por su amor no correspondido por Ace. Intercambiaron una mirada silenciosa, ambos sintiendo una oleada de emoción.
¿Deberían decir como se esperaba de una mujer as? Ahora era la segunda al mando de la tripulación pirata más poderosa del mundo, junto al pirata más fuerte del mundo. Riley y Shaki, después de haber pasado décadas navegando por los mares traicioneros, comprendieron bien los pensamientos de Nami. Como emperatriz pirata, la fuerza de Hancock era incuestionable, y Amazon Lily era una de las pocas naciones del mundo donde todos los guerreros adultos podían usar aquí. Si Hancock se uniera a la tripulación de Ace, ni siquiera el poderoso gobierno mundial se atrevería a atacar a Amazon Lily, mientras contara con la protección de los piratas de Entei. Y para los piratas de Entei, tener a Hancock y el poder de Amazon Lily solo aumentaría su fuerza e influencia, incluso con Ace ya al mando de la tripulación pirata más fuerte del mundo. A pesar de saberlo, Nami aún era joven, casi 17 años. Era una edad en la que emociones como el amor y la posesividad estaban en su apogeo, algo que Shaki conocía muy bien, pues había experimentado ella misma las angustias del amor. Esto hizo aún más impresionante lo reflexiva y perspicaz que era Nami a tan temprana edad. No es de extrañar que Ace la apreciara tanto y se hubiera esforzado por darle la fruta del trueno, una de las habilidades más formidables de Logia, perfecta para ella. No fue ninguna sorpresa que Nami hubiera ascendido al rango de segunda al mando dentro de los piratas de Entei. En cuanto a Hancock, e incluso a toda la Amazon Lily, Riley y Shaki recibieron con agrado su incorporación a los piratas de Entei sin dudarlo. Shaki no había declarado explícitamente su lealtad, pero su presencia a bordo de la nave del Escuadrón Cero era una clara indicación de su postura. Tanto Riley como Shaki habían decidido seguir a Ace para presenciar la nueva era de la que hablaba. Sin embargo, el equilibrio de poder en el mar ya se había visto completamente alterado por el ascenso de Ace. El mar estaba revuelto. Y solo había dos posibles resultados. O el gobierno mundial sería derrocado por completo, marcando el comienzo de una verdadera nueva era, o el viejo orden permanecería y los hombres del mar fracasarían. En esta era de caos, ningún lugar del mar era verdaderamente seguro. El gobierno mundial, el cuartel general naval, los 4 emperadores y los piratas de Entei. Estas eran ahora las fuerzas dominantes en el mar. En esta época volátil, quien no quisiera ser absorbido por las olas de esta nueva era tendría que apostar por una de estas grandes potencias. Solo bajo la protección de estas grandes fuerzas se podía tener la esperanza de sobrevivir y participar en el choque final de esta era. Riley y Shaki habían apostado por los piratas de Entei, uniéndose al Escuadrón Cero de Ace bajo su mando. Riley confió en su juicio y creyó en la visión de Ace. Por lo tanto, tenía todo el sentido para Hancock dejar el lado de los Shichibukai y del gobierno mundial para unirse a los piratas de Entei. Con Ace, el hombre más fuerte del mundo, liderando la tripulación pirata más poderosa, los privilegios otorgados a los Shichibukai, como el derecho a saquear legalmente y la inmunidad ante las cacerías de los marines, no tenían sentido. Los marines ya no se atrevieron a perseguir a los piratas de Entei. Bajo el mando de Ace, los piratas de Entei se habían convertido en la fuerza dominante en los mares, superando incluso a los 4 emperadores. Ace era el amo indiscutible de los mares. Provocar a los piratas de Entei significaba desafiar al mismísimo emperador del mar. Ace, el emperador de la llama. Y tal desafío inevitablemente conduciría a la guerra. Los marines carecían de autoridad para iniciar un conflicto así por sí solos. Cualquier guerra contra Ace y su flota pirata requeriría la aprobación directa de los 5 ancianos, la máxima autoridad del gobierno mundial. Sin embargo, los 5 ancianos dudaban en provocar a Ace o iniciar una guerra contra él, especialmente antes de encontrar la manera de contrarrestar las habilidades de su fruta de la puerta. En la situación actual, las fuerzas bajo la protección de la flota pirata de Entei gozaban naturalmente del privilegio de no ser perseguidas por los marines. La mayor preocupación de Amazon Lily había quedado así resuelta. Riley y Shaki habían llegado a Amazon Lily con la intención de animar a su gobernante a aliarse con los piratas de Entei. Ahora, parecía que el camino por delante estaba prácticamente despejado. En cuanto a Ace, Riley y Shaki intercambiaron miradas cómplices, y ambos dejaron que pequeñas sonrisas tiraran de las comisuras de sus bocas. No había ninguna duda en sus mentes. A Ace definitivamente le gustaría a Hancock. Riley. ¿Por qué tengo que llamarte tío Riley? Gritó Perona de repente, enrojeciendo al comprender las implicaciones. Tras el incidente del emperador de la llama, Perona ya había comprendido la profunda conexión entre Ace y Riley. Nami y los demás llamaban a Riley tío debido a su relación con Ace. Ahora, al incluirla en esa dinámica, Riley había insinuado algo completamente distinto. Bueno, es solo cuestión de tiempo, se rió Riley, mirando a la niña con aspecto de muñeca con diversión. ¿Qué?
¿Qué quieres decir? Las mejillas de Perona se sonrojaron aún más mientras tartamudeaba, preparándose para protestar, cuando de repente un sonido a sus espaldas captó su atención. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Ella se congeló, girando la cabeza lentamente, solo para ver un par de manos que venían hacia ella. ¡Uk! Las lágrimas brotaron de los ojos de Perona mientras Ase apretaba y amasaba su rostro de muñeca. Ah, eso se siente mejor, dijo Ase con satisfacción, liberando las mejillas de Perona después de aplastarlas completamente. Sé respetuoso con tus mayores, ¿entiendes? Dijo Ase con un tono juguetón pero instructivo. H.A. tío Riley, murmuró Perona, sujetándose las mejillas avergonzada. Buena chica, dijo Ase, esta vez acariciándole suavemente la cara. Jeje, rió Perona, cerrando los ojos y disfrutando del toque cariñoso, frotando su rostro contra la palma de Ase. Riley y Saki compartieron otra mirada, una mezcla de diversión y admiración. Ase ciertamente tenía un don con las mujeres. De repente, una voz resonó desde la orilla. El Entei está aquí. Los piratas Kuja están honrados. Gloriosa, que había estado observando cómo el Going Merry se acercaba, se enderezó con los ojos abiertos por la emoción. Hola, abuela. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sigues tan dura como siempre, gritó Saki, acercándose a la terraza con una carcajada. Saki, eres tú. ¿Y, Riley? Exclamó Gloriosa, con los ojos casi saliéndose de las órbitas al ver los dos rostros familiares. Ah, sí, ahora soy el capitán de la gran flota de los piratas de Entei, al mando del Escuadrón Cero, respondió Riley con una sonrisa. Riley, ¿incluso tú te uniste a los piratas de Entei? Murmuró Gloriosa, sorprendida. Riley, un hombre que había estado en la isla final y había esperado tanto tiempo por algo significativo, ahora estaba bajo el mando de Ase. Pero ella no creía que fuera solo por su linaje. ¿Podría ser que Ase fuera la persona que Riley había estado esperando todos estos años? Tragándose la sorpresa, Gloriosa y los miembros de los piratas Kuja dirigieron su atención a la figura que estaba en la proa del Going Merry, el buque insignia de los piratas de Entei. Allí estaba Ase, con su cabello negro ondeando al viento, un rostro atractivo suavizado por una sonrisa amable, pero irradiando un aura de poder insondable. Sus ojos, aunque amables, tenían una presencia temible, un haki tan intenso que pocos se atrevían a mirarlo a los ojos. Este era Entei, Porgas de Ase, actualmente el hombre más fuerte del mundo. Gloriosa, junto con los piratas Kuja, solo podían mirar con asombro al hombre que ahora se encontraba en la cima del mar. En ese momento, Gloriosa tosió y dio un paso adelante, recordando su propósito. Entei, te presento a la capitana de las piratas Kuja, Bo Hancock. Antes de que Gloriosa pudiera terminar, Hancock levantó su rostro impecable, una sonrisa radiante adornaba sus labios mientras miraba a Ase con pura adoración. Por favor, llámame Hancock, interrumpió ella, con la voz llena de fascinación. ¿Qué? Gloriosa, Sandersonia, Marigold y varios miembros de las piratas Kuja se desplomaron en estado de shock. Ninguno de ellos había visto a Hancock actuar así antes. Gloriosa, en particular, prácticamente se arrancaba los pelos de la frustración. Siendo la emperatriz de Amazon Lily, ¿cómo podía Hancock ser tan descarada? Pero Ase, al ver la reacción de Hancock y recordar las palabras de Riley, comprendió al instante. Hancock estaba enamorado de él. Aunque no estaba del todo seguro de por qué Hancock se había enamorado tan perdidamente, sobre todo porque nunca se habían conocido en persona, Ase no estaba demasiado preocupado. Sabía que tendría tiempo de sobra para averiguarlo. Mirando a Hancock, Ase rió suavemente. Hancock, tengo que pedirte un favor. Acepto. Exclamó Hancock de inmediato, ahuecándose la cara entre las manos con una sonrisa soñadora. Cualquier cosa que Ase le pidiera, ella lo haría, sin hacer preguntas. ¿Por qué? Gritaron Gloriosa y sus hermanas exasperadas. Mientras lo digas, Ase, te prometo lo que sea. Exclamó Hancock, cubriéndose el rostro con ambas manos y con una expresión de alegría desbordante. Con solo escuchar a Ase llamarla por su nombre, se sentía como un momento que podría apreciar para siempre, dejándola sin ningún remordimiento en la vida. ¿Por qué? Gloriosa, Sandersonia, Marigold y muchos de los piratas Kuja se desplomaron dramáticamente al ver el comportamiento enamorado de Hancock. Ase ni siquiera había dicho lo que quería, pero Hancock, su venerada princesa serpiente, ya había aceptado de todo corazón. Esta era su hermana, la princesa serpiente Sandersonia. Marigold y las piratas Kuja miraron a Hancock con una sonrisa tan llena de felicidad que sus ojos casi se abrieron como corazones. Es tan hermosa. Ay, no, esto no puede ser bueno.
Gloriosa se puso de pie de un salto, mirando al enamorado Hancock y sacudiendo la cabeza con consternación. Aunque esté enamorada, como emperatriz de Amazon Lily, debería moderarse. Anciano John, tenga cuidado con lo que dice o lo arrojaré a los reyes del mar, comentó Hancock con frialdad, volviéndose para mirar a Gloriosa con su habitual compostura regia. Su presencia serena e imponente regresó, recordando a todos que su afecto estaba reservado para una sola persona. Ah, lo siento. Balbuceó Gloriosa, y su aspecto duro se desvaneció rápidamente ante la mirada gélida de Hancock. Aunque sabía que Hancock no la arrojaría a los reyes del mar, Riley y Shaki, observando cómo se desarrollaba la escena, solo pudieron cubrirse la frente con incredulidad. Es incluso peor que Shaki con su mal de amores, murmuró Riley, intercambiando una mirada de impotencia con su compañera. Era innegable. El caso de mal de amores de Hancock era el más grave que Amazon Lily había visto jamás. Por suerte, se había enamorado de Ace, un hombre lo suficientemente fuerte como para protegerlas a ambas. Si no fuera por Ace, Hancock podría haber compartido el mismo destino que Shaki y las emperatrices anteriores. Verse obligada a abandonar a Amazon Lily para encontrar alivio a su mal de amores. Ahora lo veo, dijo Robin en voz baja mientras observaba a Hancock, reconstruyendo rápidamente la situación. No es de extrañar que Riley les hubiera pedido que le mostraran respeto, y no es de extrañar que Nami hubiera dicho con confianza: la aceptaremos con seguridad. Resultó que la famosa emperatriz pirata se había enamorado profundamente de Ace. Robin, quien había investigado la historia de Amazon Lily, sabía que, si bien la isla permanecía en gran parte aislada en el cinturón de la calma, con el tiempo habían surgido algunas pistas sobre su pasado. Uno de esos temas recurrentes era el mal de amores, una condición tan poderosa que ni siquiera los emperadores de Amazon Lily eran inmunes a ella. Esta vez, la víctima fue Boa Hancock, la mismísima emperatriz pirata. Y la persona de la que se había enamorado, la causa de su mal de amores, no era otra que Ace. No era un afecto leve. El amor de Hancock por Ace era intenso y absorbente. Usando su haki de observación, Robin podía percibir las fluctuaciones emocionales que emanaban de Hancock mientras miraba a Ace. Era abrumador. Al mismo tiempo, la aguda mirada de Robin escudriñó a las miembros de las piratas Kuja. Todas estas mujeres dominan el haki y son formidables guerreras, pensó. Hacía tiempo que conocía la reputación de Amazon Lily. Una nación de mujeres, todas guerreras entrenadas, cada una con dominio del haki. Era una rareza en este mundo. Ahora entendía por qué Ace había elegido a Amazon Lily como lugar para entrenarlas en haki. Era un entorno ideal, especialmente para las mujeres que aprendían a dominar este poder. Nami debía de estar planeando reunir a esta poderosa fuerza bajo el estandarte de Ace, concluyó Robin, con una leve sonrisa en los labios. Como era de esperar, Nami, la mano derecha de Ace y segunda al mando de los piratas de Entei, ya lo había pensado bien. Al percibir la mirada de Robin, Nami levantó la vista y la miró a los ojos. En ese breve intercambio, ambas comprendieron. Robin ya lo había entendido todo. Compartieron una sonrisa cómplice. Las demás chicas, incluida la adorablemente inocente Tashigi, se dieron cuenta rápidamente del evidente enamoramiento de Hancock. Se dieron cuenta de que la emperatriz pirata estaba profunda e innegablemente enamorada de Ace. La observación aquí solo lo confirmó. El aura emocional de Hancock era sorprendentemente similar a la de Kaya cuando estaba cerca de Ace. Entre las mujeres en la vida de Ace, Kaya era la que lo amaba con más saciedad y sumisión. Mientras Nami, Vivi y las demás ocasionalmente se burlaban o le gastaban bromas, y Robin a veces bromeaba juguetonamente, Kaya simplemente seguía cada palabra de Ace sin rechistar, con una devoción inquebrantable. Esto no significaba que las otras chicas amaran a Ace menos que a Kaya, solo que sus expresiones de amor eran diferentes. Sin embargo, allí estaba la emperatriz pirata, irradiando un aura de amor incluso más intensa que la de Kaya, tan completa y sin reservas que eclipsaba todo lo demás. En las propias palabras de Ace, Hancock era el epítome de un corazón enamorado. Las chicas, sin embargo, no sentían celos ni incomodidad hacia la emperatriz pirata. Al contrario, la miraban con cariño y amabilidad. Aunque no podían comprender del todo por qué esta renombrada emperatriz pirata, que nunca había conocido a Ace antes, se había enamorado tan profundamente de él, todos compartían una simple verdad. Siempre que alguien admirara a Ace, estaban dispuestos a recibirlo como amigo. Especialmente alguien que albergaba un afecto tan profundo por Ace. Además, la batalla en el archipiélago Sabaody los había marcado profundamente. A pesar de contar con la guía de Ace y su reino de comprensión,
que los habían fortalecido ante el mundo, sabían que aún no estaban listos para participar en las batallas más feroces y de mayor nivel. Durante la batalla de Sabaody, solo Nami pudo unirse a los enfrentamientos de alto nivel, e incluso entonces, dependía en gran medida del poder de su fruta del trueno. Su Haki aún no era lo suficientemente fuerte, y había sido más un apoyo que una luchadora de primera línea. Fue durante esos eventos que realmente entendieron el significado de las palabras de Ace. Solo el Haki puede reinar supremo. La emperatriz pirata, al mando de una nación donde todos los guerreros adultos podían usar Haki, se erigió como una figura poderosa. Su reputación entre las piratas femeninas era superada solo por la de Big Mom, uno de los 4 emperadores. La llegada de un aliado tan fuerte y la incorporación de sus poderosas fuerzas fueron más que bienvenidas. Las mujeres lo apoyaron incondicionalmente, sabiendo que beneficiaría el objetivo de Ace de convertirse en el rey del mundo. Estaban dispuestos a brindar su apoyo incondicional. Usando su Haki de observación para sentir las emociones de las chicas, Rayleigh y Shaki intercambiaron sonrisas cómplices. Estas chicas son realmente las mujeres de Ace, dijo Rayleigh riendo entre dientes. Tienen la mentalidad adecuada. Parecía que no necesitaban preocuparse de que Hancock causara algún problema. Bueno, entonces, vayamos a Amazon Lily, dijo Ace, mirando a Hancock, quien lo observaba con pura felicidad. No pudo evitar sentirse un poco desconcertado. Hancock era realmente la mujer más hermosa del mundo pirata. Conocerla en persona fue aún más impresionante de lo que jamás había imaginado. Una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de sus labios mientras hablaba cálidamente. Vamos a Amazon Lily. Ace, ¿planea casarse conmigo? Los ojos de Hancock se abrieron como corazones, y sus piernas se dieron al desplomarse en el suelo, sujetándose el rostro sonrojado. En su mente, ya imaginaba su boda con Ace y su hermosa vida juntos como pareja. ¿Cuántos hijos tendrían? Al menos 10, ¿verdad? ¿Podría tener tantos? Hancock estaba perdida en sus ensoñaciones, su rostro aún estaba sonrojado de alegría mientras sostenía sus mejillas entre sus manos. Oye. ¿Dónde escuchaste la palabra matrimonio, Ebirime? Preguntó Gloriosa con impotencia, mirando a la enamorada emperatriz. Nami y las demás chicas intercambiaron miradas, igualmente desconcertadas. Hancock, la emperatriz pirata más bella y poderosa del mundo, se había enamorado perdidamente de Ace. Sus síntomas de enamoramiento eran bastante graves. Aún así, Nami, Vivi y los demás no pudieron evitar sentir una punzada de envidia mientras admiraban la impresionante belleza de Hancock y su orgullosa y majestuosa figura. Bueno, una mujer así ciertamente merece estar al lado de Ace, pensaron todos al unísono. ¿Eh? ¿Quieres decir que no me casaré con él? Hancock miró a Gloriosa con lágrimas en los ojos. La tristeza pura solo realzaba su belleza. ¡Qué hermosa! Gloriosa se aferró al corazón, abrumada por los encantos de Hancock. Incluso después de comer la fruta dulce, la belleza natural de Hancock era incomparable. Su expresión lastimera podía derretir la determinación de cualquiera. Escucha, Hancock, dijo Gloriosa, acercándose para susurrar. Si de verdad quieres estar al lado de Ace, no basta con confiar solo en tu belleza. ¿Por qué no? Hancock se mordió el labio, mirando a Ace con incertidumbre. Comparado con Ace, quien irradiaba poder y presencia, sentía una extraña punzada de duda. Aunque era una belleza legendaria, el amor tenía la capacidad de hacerla sentir vulnerable. Todas las mujeres al lado del emperador de la llama han contribuido enormemente a su causa, continuó Gloriosa en voz baja. Tú también tendrás que esforzarte, Hancock. Los ojos de Hancock brillaron con determinación mientras asentía con seriedad. A pesar de su inmenso amor por Ace, no había olvidado la fuerza de las mujeres que lo rodeaban, especialmente de Nami. El poder de Nami, potenciado por la fruta del trueno, superaba incluso al suyo en algunos aspectos. Su habilidad era abrumadoramente poderosa, lo que le daba a Nami una ventaja en combate. Por supuesto, Hancock también percibía la relación de Nami con Ace gracias a su Haki de observación. El vínculo que Nami compartía con Ace era tan profundo como sus propios sentimientos, y a Hancock no le importó. Un hombre tan extraordinario como Ace no podía tener solo una mujer. Con que ella pudiera estar a su lado, le bastaba. Muy bien, vamos con Amazon Lily, dijo Hancock con la voz llena de felicidad mientras miraba con cariño a Ace. El solo hecho de estar cerca de él la hacía sentir que su vida estaba completa. Vamos, Hancock, respondió Ace con una sonrisa amable. También había una chispa de emoción en sus ojos.
No podía esperar a ver cuánto mejorarían Nami y los demás al aprender los métodos de entrenamiento Aki de Amazon Lily, combinados con su reino de comprensión. Después de todo, Amazon Lily era una nación donde casi todas las mujeres adultas podían usar Aki. Ace tenía curiosidad por ver cómo su equipo podía crecer en condiciones tan ideales. Y en cuanto a Hancock, tenía el potencial de convertirse en una fuerza comparable a la de Big Mom, especialmente si dominaba el Aki del Conquistador. Con la combinación de sus habilidades de la fruta dulce y las enseñanzas de Ace, su poder podría alcanzar nuevas cotas. El poder bajo el mando de Ace estaba al borde de una transformación extraordinaria, y Amazon Lily jugaría un papel crucial en eso. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Nami estaba de pie en la cubierta, con la mirada fija en la isla lejana. ¿Esa es Amazon Lily?, murmuró, y sus ojos captaron las palabras Kuja grabadas en el pico más alto de la montaña. Sus agudos ojos brillaron al reconocerlo, ya mapeando mentalmente la zona marítima, lista para esbozar una carta náutica más tarde en la sala de reconocimiento que se había preparado. Amazon Lily siempre había estado rodeada de misterio. Enclavada en el cinturón de la calma, había permanecido intacta hasta que los marines desarrollaron sus barcos revestidos de piedra marina. Incluso los extensos diarios de viaje de Nami rara vez contenían mucha información al respecto, lo que hacía que la oportunidad de cartografiar la isla fuera especialmente emocionante para ella. Sí, es Amazon Lily, dijo Hancock con cariño, subiendo a la cubierta del Merry. Nami, cuando lleguemos, si quieres dibujar una carta náutica detallada, te ayudaré a encontrar a alguien que te lleve a navegar por los mares cercanos. Sonrió con un tono amable. Durante su viaje, Hancock llegó a comprender a Nami, la brillante navegante que había demostrado su valía en el incidente del Emperador de la Llama. Nami era ahora reconocida como la segunda al mando de la flota pirata de Entei y la mujer más cercana a Ace. Hancock comprendió que obtener la aprobación de Nami era clave para ser aceptado por las mujeres que rodeaban a Ace. Con el tiempo, Nami le había dado a Hancock amplio espacio para acercarse a Ace, algo por lo que Hancock estaba profundamente agradecido. Gracias, Hancock, respondió Nami, con una leve sonrisa en los labios mientras miraba a la emperatriz. Había comprendido que bajo la apariencia fría y formidable de Hancock se escondía una mujer de gran dulzura, aunque esta ternura estaba reservada solo para Ace. Fue gracias a Ace que se habían ganado la bondad de Hancock. En ese momento, Ace salió a la cubierta, observando la isla a lo lejos. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Kuja. Parece que ya llegamos. Ace. ¿Estás despierto? Lo saludó Nami con los ojos iluminados. Kaya, de pie cerca, le puso un abrigo a Ace con aire pensativo. ¿Te gustaría comer algo? Puedo preparártelo, ofreció. Hancock, nerviosa por la presencia de Ace, se cubrió el rostro tímidamente, incapaz de sostener su mirada. Quizás Raki debería preparar algo. Prefiero su comida, respondió Ace sonriendo. No muy lejos, Raki se sonrojó al mencionar su nombre, un rastro de felicidad brilló en sus ojos. Ace, tú aquí, Rayleigh, observando desde la cubierta de un barco cercano, habló con incredulidad. Ha mejorado, ¿verdad? Ace asintió con una sonrisa cómplice. Sí, se ha fortalecido un poco. El incidente del Emperador de la Llama vio a Ace librar batallas contra los marines y las principales figuras del gobierno mundial. Sin embargo, a pesar de la ferocidad de los enfrentamientos, Ace salió ileso. Su enfrentamiento con Akainu, después de que su fruta mera evolucionara al estilo fuego remanente, fue una lucha desigual. En sus encuentros con el almirante de la Marina Sengoku y los 5 ancianos, Ace demostró no solo poder, sino también sabiduría y paciencia. Ace había pospuesto el uso de su técnica de respiración de tortuga después de la batalla, optando por celebrar con Shanks, Barba Blanca y los demás. Pero en los días siguientes, la técnica había absorbido la energía acumulada durante la batalla, nutriendo y fortaleciendo su cuerpo y espíritu. Lo que realmente sorprendió a Ace fue la forma en que su comprensión del Aki se había profundizado tras su enfrentamiento mental y espiritual con Sengoku y los ancianos del GW. A medida que la técnica de respiración de tortuga fortalecía su espíritu, también se fortalecía su Aki del Conquistador. Su capacidad para mantenerlo había mejorado enormemente. Ace comprendió entonces que el espíritu era clave para la durabilidad del Aki del Conquistador. No era de extrañar que Sengoku, maestro del Aki y del poder de la fruta Zoan, forma del Gran Buda, poseyera una fuerza, sabiduría y resiliencia tan abrumadoras.
Cuanto más fuerte era el espíritu, mayor era la resistencia de su Aki del Conquistador. Este impulso espiritual también le permitió a Ase usar el poder despertado de la fruta mera mera con mayor frecuencia, convirtiendo elementos naturales en fuego para recuperar su fuerza. Incluso el estilo fuego remanente se había vuelto más resistente. Ase estimó que su movimiento más poderoso, norte, cielo y tierra en cenizas, ahora podía desatarse con toda su potencia hasta 6 veces, en comparación con solo 4 antes de la mejora mental. 6 ataques a máxima potencia, pensó Ase, serían suficientes para arrasar un país entero. La última vez que usó cielo y tierra condenados en cenizas en el archipiélago Sabaody, causó una inmensa devastación a pesar de los esfuerzos de Kaido por resistirse. Si nadie intervenía, 2 ataques a máxima potencia podrían borrar por completo el archipiélago del mapa. Más que nada, Ase estaba satisfecho con esta nueva fuerza. La naturaleza etérea del crecimiento espiritual lo hacía más difícil de entrenar que la actitud física, pero las recompensas eran innegables. Lo que Ase debía hacer a continuación estaba claro. Tenía que combinar su Aki del Conquistador, el arte de la perfección y el poder abrumador de su técnica fuego remanente en uno solo. El poderío del estilo fuego remanente era incomparable, una fuerza jamás vista en los mares. Tan solo con su dominio de la fruta mera mera, la fuerza de Ase ya superaba la de los 4 emperadores, alcanzando el rango de reyes. Ni siquiera la fruta Zoan, bestia fantasma, forma Nika, considerada un poder divino, podía alcanzar semejantes alturas con sus inmensas habilidades. Sin embargo, fusionar la fuerza tiránica del estilo fuego remanente con el Aki del Conquistador fue un desafío extraordinario. El estilo fuego remanente, una técnica nacida de la interpretación de Ase del Bankai de Yamamoto Henryusai Shigekuni, en particular su espada de fuego remanente, transformó todo el cuerpo de Ase en una encarnación viviente del fuego. Sin embargo, envolver a la perfección el Aki del Conquistador alrededor de su cuerpo, como si se tratara de una espada, era algo que Ase aún no dominaba. Por eso, durante el incidente del Emperador de la Llama, Sengoku comentó: incluso con un poder que desafía al cielo, aún no puedes usar el Aki del Conquistador en una forma tan aterradora. Sin embargo, Ase había adquirido una comprensión reciente de esto durante su meditación en el reino de la comprensión. Ase se dio cuenta de que la clave estaba en el poder de Nika. La fruta Zoan, especie bestia fantasma, forma Nika, era una fruta del diablo excepcional con habilidades muy superiores a las ordinarias. Antes de despertar, su usuario obtenía un cuerpo gomoso, pero al despertar, obtenía algo mucho más valioso: la imaginación exclusiva de Nika. Después de despertar, podría integrarse perfectamente con todas las formas de Aki. Aki del Conquistador, Aki de armamento e incluso los poderes de la propia fruta del diablo. La razón por la que quienes se alzaban en la cima del mundo gobernaban los mares con un dominio imperial era su dominio del Aki del Conquistador, especialmente su técnica de enredo. Esta técnica superaba con creces al Aki de armamento en potencia bruta, aunque este seguía siendo útil por sí mismo, ya que dependía principalmente de la fuerza física del usuario, mientras que el Aki del Conquistador se basaba en su espíritu. Cuando se gastaba demasiado Aki del Conquistador, incluso los poderosos emperadores recurrían al Aki de armamento. Esto era una necesidad para aquellos como Ase, que había alcanzado el nivel de combate de rey, pero aún no podía usar simultáneamente el Aki del Conquistador y el Aki de armamento. Solo podía elegir una forma de Aki para cada ataque. Pero Nika era diferente. Tras despertar, Nika se convirtió en una pieza clave, un aumento literal de poder de combate. El cuerpo de goma que le otorgaba la forma de Nika podía contener todo el Aki del usuario, permitiéndole usar simultáneamente el Aki del Conquistador, el Aki de armamento y los poderes de su fruta del diablo. Para Ase, esto significaba un salto significativo en su destreza en combate. Cuando los 3 poderes, Aki del Conquistador, Aki de armamento y la fruta mera mera, se combinaban a la perfección, los ataques de Ase se desataban con una potencia increíble. La fuerza de estos poderes combinados superaba incluso el poder destructivo del Aki del Conquistador, que durante mucho tiempo había sido la técnica más devastadora en los mares. En otras palabras, para alguien que poseía los poderes de Nika, la barrera, antes insuperable, del enredo del Aki del Conquistador o el endurecimiento del Aki de armamento se volvió irrelevante. No era de extrañar, entonces, que la forma Nika de la fruta Zoan fuera venerada como la fruta del diablo más poderosa que existía. Ahora, al acercarse a Amazon Lily, la isla donde el Aki era profundamente venerado y enseñado, Ase tenía el camino despejado. Así como las guerreras de la isla practicaban la integración del Aki de armamento y el Aki del Conquistador, Ase necesitaba aprender a fusionar estas fuerzas en su cuerpo de fuego remanente.
y la exclusiva imaginación de Mika ofrecía la solución perfecta. Podía integrar completamente ambas formas de Aki en el cuerpo del usuario, convirtiéndolo en una extensión perfecta de su poder. De pie en la cubierta, observando las orillas de Amazon Lily acercarse, Ase sonrió levemente. Tuvo que usar la imaginación de Mika para fusionar el Aki de armamento y el Aki del conquistador en su forma de fuego remanente. Una vez dominado, cada ataque que Ase desataría estaría imbuido del poder combinado del Aki de armamento, el Aki del conquistador y la fruta mera mera. Mientras las guerreras de Amazon Lily se preparaban para su llegada, la mente de Ase se desbordaba con las posibilidades. Si la imaginación de Mika podía armonizar con el cuerpo de fuego remanente, era perfectamente posible que la forma de Ase rivalizara con el invencible cuerpo de goma de Mika. Con este nuevo poder, el siguiente capítulo de Ase estaba destinado a ser nada menos que legendario. Ah. Señora Evelime. Es tan hermosa, Evelime. En el puerto de Amazon Lily, todos los ciudadanos de Kuja se reunieron para dar la bienvenida a los piratas Kuja. Esta era una antigua tradición de Amazon Lily. Como tripulación pirata liderada por sucesivos emperadores de Amazon Lily, el grupo pirata Kuja estaba compuesto por los guerreros más formidables de todos los combatientes de Amazon Lily. A intervalos regulares, los piratas Kuja, liderados por el emperador reinante, zarpaban en expediciones de saqueo. A su regreso, exhibían el botín a los ciudadanos, entre vítores y admiración. Esta tradición inspiraba al pueblo a fortalecerse, a enorgullecerse de unirse a los piratas Kuja y a asegurar la renovación continua del poder de la tripulación. Sin embargo, desde que Hancock se convirtió en emperador, esta tradición adquirió un tono diferente. Evelime-sama. ¡Qué hermoso! Moriría por Evelime. Los ciudadanos, con sus ojos en forma de corazón, miraban a Hancock con adoración, incapaces de contener su emoción. ¿Ha habido alguna vez un emperador de Amazon Lily más adorado que Hancock? Riley rió entre dientes mientras observaba a la multitud, que parecía solo tener ojos para Hancock, riéndose de su fascinación. Es porque Hancock-chan es simplemente demasiado hermosa, agregó Shaki con una leve sonrisa. Se decía que la belleza de Hancock era inigualable, incluso comparada con la de la legendaria princesa Sirena. Sumado a los poderes de su fruta del diablo, la fruta mero mero, su atractivo y encanto se intensificaban extraordinariamente. Amazon Lily, conocida mundialmente como la isla de las mujeres, se había ganado una reputación temible. Debido al aislamiento que proporcionaba el cinturón de la calma y a la dificultad de llegar a la isla antes de la llegada de los barcos de piedra marina, las mujeres de Amazon Lily eran muy codiciadas, alcanzando precios exorbitantes en las subastas humanas. Como resultado, las piratas Kuja, mientras cazaban y saqueaban, se convirtieron en objetivos predilectos tanto para piratas como para esclavistas. Las bajas y las pérdidas eran comunes en estos viajes. Pero todo eso cambió cuando Hancock se convirtió en emperadora. Con su inmenso poder y estatus como una de las 7 señoras de la Guerra del Mar, nadie se atrevió a desafiar a las piratas Kuja. Bajo su liderazgo, la tripulación no sufrió más pérdidas. La fuerza de Hancock, reforzada por el Aki del Conquistador y los poderes de su fruta del diablo, la situaron entre los miembros más poderosos de las 7 señoras de la guerra. Antes del ascenso de los piratas de Entei, era conocida como la mujer más poderosa de los mares, solo superada por Big Mom. Su título de emperatriz pirata resonó en todo el mundo. Ahora, cuando los piratas Kuja salían de casa, eran ellos quienes saqueaban, sin que ninguna otra tripulación pirata se atreviera a cruzarse en su camino. La fama de Hancock había alcanzado cotas sin precedentes para un emperador de Amazon Lily. Mientras Hancock permanecía ante su gente, con la adoración derramada sobre ella, un leve rubor se dibujó en su rostro, habitualmente sereno. Se cubrió los labios rojos y giró la cabeza con cautela para mirar a Ase. ¿Pensará Ase que, como emperador de Amazon Lily, no soy tan hermosa como las demás chicas? Reflexionó Hancock. ¿O me encontrará más atractiva? El amor y el anhelo pueden debilitar hasta el corazón más fuerte. Hancock, perdidamente enamorada de Ase, se encontraba constantemente preocupada por sus pensamientos, incluso por los más mínimos detalles. Con cuidado, giró sus hermosos ojos hacia Ase. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Su mirada se suavizó mientras lo miraba, con los ojos llenos de emoción. Ase, notando la mirada tímida de Hancock, le hizo un gesto con el pulgar y le dedicó una suave sonrisa. Oh. No me arrepiento de nada, murmuró de repente Hancock, desplomándose en el suelo. Su rostro se puso aún más rojo mientras intentaba cubrirlo con las manos. Evelime-sama. ¿Qué le pasó a Evelime?
Al ver a su amado emperador caer repentinamente al suelo, los ciudadanos de Amazon Lily entraron en pánico. ¿Un ataque enemigo? Pero este era el corazón de Amazon Lily, y aparte de los barcos de piedra marina de Marine, nadie podría invadirlo. Además, como uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, no había razón para que Marines atacara su Sublime. ¿Qué estaba pasando? Mientras los ciudadanos y soldados de Amazon Lily observaban desconcertados, instintivamente activaron su Haki de observación, buscando cualquier amenaza potencial. Oye. ¿Quiénes son? Exclamaron varias guerreras, dirigiendo su atención finalmente hacia Ace y sus compañeros. ¿Acababan de vernos? El encanto de Hancock es demasiado abrumador, suspiró Nami, cubriéndose la frente con exasperación. Desde el inicio de su viaje, gracias a la habilidad natural de Ace para causar problemas, los piratas de Entei siempre lograron atraer la atención dondequiera que iban. Incluso desde el inicio de su viaje en Grand Line, Ace causó sensación, con una recompensa que rápidamente alcanzó los 85 millones de berríes. Poco después, su botín superó los 1.000 millones y se ganó el título de quinto emperador del mar. Incluso se hablaba de él como un hombre cuya fuerza superaba a la de los 4 emperadores, situándose en la cima del mundo. Como primer miembro de la tripulación de Ace, Nami presenció cómo su fama no hacía más que crecer. Dondequiera que iban, Ace inspiraba miedo y pánico entre los demás piratas. Nami, quien siempre había preferido pasar desapercibida, se había convertido en el centro de atención gracias a la notoriedad de Ace. Ahora, como segunda al mando de los piratas de Entei y pirata con una recompensa de 2.000 millones de bayas, ya no podía escapar de la fama. Desde el momento en que Nami empezó a seguir a Ace, su sueño de vivir discretamente en un segundo plano estaba destinado a no cumplirse. Pero nunca imaginó que finalmente experimentaría lo que eso podría sentir en Amazon Lily. Hasta ahora, los ciudadanos de Amazon Lily estaban tan enamorados de Hancock que ni siquiera habían notado la llegada de Ace y los piratas de Entei. Después de todo, Hancock-chan es toda una belleza, se rió Shaki. Exclamación de cierre. En ese momento, algunos de los ciudadanos más jóvenes vieron a Shaki y la miraron con asombro. Ha pasado tiempo, ¿verdad, pequeñas? Shaki sonrió a las mujeres con una expresión de nostalgia. El ex emperador. Estás igual que antes. Las lágrimas brotaron de los ojos de los guerreros mientras corrían hacia Shaki, abrumados por la emoción al verla de nuevo. Espera, ¿qué? ¿Ex emperador? Los guerreros más jóvenes, que nunca habían conocido a Shaki, la miraron con incredulidad. A pesar de parecer tan joven como cualquiera de sus compañeros, ahora se revelaba que era una antigua gobernante. Todos son muy talentosos y están llenos de energía, señaló Ace, extendiendo su haki de observación para detectar a los ciudadanos que lo rodeaban. En la primera mitad de Grand Line, los usuarios de haki eran escasos. Pocas personas tenían la capacidad de dominarlo, y el haki requería una instrucción adecuada, que solo un puñado de instructores fuera de las fuerzas de la Marina podían impartir. La mayoría de los expertos en haki se encontraban en el Nuevo Mundo. Además, muchos en la primera mitad de Grand Line simplemente carecían de la experiencia necesaria para desarrollar sus habilidades de haki. Incluso en el cuartel general de la Marina, una de las fuerzas más poderosas del mar, donde Sepir, exalmirante, era instructor, no todos los oficiales sabían usar el haki. Quienes dominaban el haki de armamento podían ascender al rango de contraalmirante, mientras que quienes dominaban tanto el haki de armamento como el de observación solían alcanzar el rango de vicealmirante. Esto demostraba la poca habilidad real en el uso del haki, incluso entre los marines. Sin embargo, casi todas las guerreras adultas de Amazon Lily podían usar haki. Esto no se debía a métodos de enseñanza superiores. Incluso con su reconocido entrenamiento, Amazon Lily no podía tener una instrucción de haki más efectiva que la de los marines. Más bien, esto probablemente se debía a algo especial en las mujeres de Amazon Lily. Algo único en su constitución física. Amazon Lily tenía un método de reproducción distintivo. Las guerreras adultas abandonaban la isla, concebían hijos en otro lugar y luego regresaban. Los niños nacidos en la isla siempre eran niñas. No estaba claro si este fenómeno se debía a su constitución física o al entorno. Valdría la pena investigar más a fondo, reflexionó Ace, retirando su haki de observación. Hombres. Es un hombre. En ese momento, algunos ancianos finalmente notaron a Ace, Rayleigh y Fujitora. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos. Hombres. Las guerreras más jóvenes, que nunca habían abandonado a Amazon Lily, se giraron hacia Ace y sus compañeros en estado de shock. Son ciertamente diferentes de nosotros.
Los hombres no pueden entrar en el territorio de los Kuja. Si ponen un pie aquí, serán aniquilados. Pero, fueron traídos por Ebime-sama. Los ciudadanos murmuraban ansiosamente entre ellos. Silencio. La voz de Hancock atravesó la multitud, con las cejas arqueadas por la ira. Se giró hacia los ciudadanos y espetó. Ace es mi invitado. No es alguien comparable a la gente común. Hancock no toleraría que nadie le faltara el respeto a Ace. En su mente, él ya era el hombre con el que se casaría, y si eso sucedía, Ace algún día sería el rey de Amazon Lily. Una vez más, Hancock se encontró perdida en sus ensoñaciones románticas. Si es el invitado de Ebime, las reglas no importan. La fría belleza de Ebime-sama es tan impresionante. Los ciudadanos, cuyas expresiones de amor habían regresado, pronto se llenaron de admiración una vez más. Ace, al notar la férrea defensa de Hancock, le dedicó una sonrisa amable. Al instante, el hasta entonces gélido Hancock se sonrojó furiosamente. Me sonrió. Pensó Hancock, abrumado por la emoción. Qué extraño, ¿por qué me suena este hombre? Y ese nombre, Ace, también me suena, murmuraron algunos ciudadanos de mirada penetrante, con el ceño fruncido, pensativos. De repente, una de ellas miró la bandera pirata que ondeaba sobre la flota de Entei. Sus pupilas se contrajeron por la sorpresa y un sudor frío le recorrió la espalda. El Entei. Este hombre es el emperador de la llama. Una ola de conmoción recorrió a Amazon Lily mientras las exclamaciones de incredulidad resonaban por toda la isla. Hola a todos, dijo Ace, sonriendo cálidamente a los ciudadanos. A partir de ahora, pensó, estos serían sus aliados. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.